Muchísimas y grandísimas bendiciones, cualquier corazón que me escuche en un momento de la vida, en este globo terráqueo por esta red. Su pastor, amigo y colaborador en Jesucristo, el pastor Rubén Polanco. Y nuestro tema de este domingo, alimentando la fe en el tabernáculo. ¡Qué tremendo! Una de las cosas que podemos hacer los que creemos y vivimos para Cristo es salir a un buen restaurante y comprar una comida que nos apetezca, nos caiga bien y que la disfrutemos. Así es la espiritual. El tema, alimentando la fe en el tabernáculo. Nuestro texto clave está en Salmo 27, el verso 5, porque Él, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. No solamente que me va a esconder, estaré bien ocultado. Padre, que tu palabra llegue a las vidas, a los corazones, y que ella transforme, renueve, sane, fortalezca, supla y bendiga nuestra vida de tal manera que mantengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida para ese gran día que se acerca. Y también toque corazones que procedan al arrepentimiento y a buscar tu rostro. Salva las almas en Cristo Jesús. Amén. La frase es interesante y quizás de aquí pudiéramos sacar muchos mensajes en esta frase. Alimentando nuestra fe, ¿y dónde? En el tabernáculo. El tabernáculo en los días de Israel era una tienda, era una morada. ¿Sí? Un santuario portátil que cobijaba el arca del pacto, y sirvió a Israel desde Sinaí hasta que Salomón construyó el templo. Hubo un periodo en el Antiguo Testamento donde Dios usó el tabernáculo. Hoy vamos a hablar del tabernáculo alimentando nuestra fe. Tabernáculo es sinónimo de guianza y búsqueda de Jehová. El tabernáculo era para guiar a Israel y era la búsqueda de Israel a su Dios. Por eso es que al tabernáculo le tenían varias frases en la palabra. Era el arca del testimonio, se le decía así, haciendo referencia a que guardaba las tablas de la ley, como hasta hoy en día los que queremos escondernos en el tabernáculo de Dios tenemos que guardar su palabra. También se le decía el arca de reunión, indicaba el punto exacto en torno a la cual todo el pueblo de Israel debía reunirse. Estaba el lugar santísimo, estaba allí el atrio donde estaban ciertos utensilios y también estaba el patio, constaba de 3 áreas. Pero vamos a desarrollar algo del tabernáculo y cómo el tabernáculo hoy en día alimenta nuestra fe. Hay una frase por ahí de moda: esta peste profética sea de donde haya salido, pero es bíblica, habrá pestes. Una de las cosas que dicen los que han pasado por el virus y los que se preparan para no pasar: hay que alimentarse muy bien y hay que alimentar este cuerpo de tal manera que las defensas estén altas y que nos recreemos, que el alma también esté en un engranaje con el cuerpo de salud. Y nosotros como cristianos, si usted, amigo que nos escuche y no ha aceptado a Cristo, y dejar que el Espíritu de Dios nutra nuestra vida.
Es interesante tener esto en cuenta. El tabernáculo simbolizaba esencialmente la presencia de Dios en el pueblo. Y miren esto, interesante, cuando en Éxodo 33:7 nos dice, cuando Israel, ya teniendo el tabernáculo y en el desierto, adoró aquel becerro de oro famoso, automáticamente Moisés mandó y llevó el arca del pacto fuera, aquel tabernáculo del campamento. Esto simbolizaba que debido a la idolatría de Israel, Dios se iba a apartar de ellos. No es más que hoy en día podemos asistir a una iglesia, pero podemos estar idolatrando y haciendo cosas que realmente alejen a Dios del tabernáculo. Y recuerden que el tema es alimentando nuestra fe en el tabernáculo. Pero el texto dice, Él me esconde en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cómo Dios me puede esconder si no es cuando yo puedo cumplir las reglas divinas que habla la palabra de Dios? De otra manera, Dios se aparta. Y Dios vuelve en Números 2:17, apenas que Israel se consagró y arregló su vida para con Dios, automáticamente Cristo, Jehová de los ejércitos, se puso en marcha con ellos. Y interesante, Él quiere ir en medio, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras acciones, que ahí está el tabernáculo donde Él reside y donde Él nos puede esconder. Cuando Israel se consagró y se reconcilió con Dios, 6 tribus iban adelante y 6 tribus iban atrás, y el tabernáculo iba en el centro. Que hoy muchos corazones vuelvan el corazón a Dios, porque realmente en estos días hablaba con mi hijo mayor un temita, porque me gusta instruir a mi familia también. Le decía, hoy en día tenemos que mirar bien la iglesia, el líder que seguimos. En muchos rubros y casi en todos, y en la Biblia lo tipifica, escándalos muy bochornosos de inmoralidades, escándalos materiales, de dinero, de finanzas, escándalos de testimonio. El mundo ha colapsado. Pareciera que las vidas ya hay que pensar muy bien a quién seguir, a qué iglesia asistir, porque no es nada nuevo. Lo escuchamos diariamente en las noticias nacionales e internacionales. Está pasando en los 5 continentes y en rubros que datan de mucho tiempo, y muchos líderes cada día manchan más sus testimonios. Y es una realidad la moral, y es una realidad que a veces podemos pasar como Israel. No se adora solamente un santo de yeso, a veces costumbre, a veces forma, a veces esa sed de dinero, a veces esa avaricia, esa envidia, aquel ego, porque yo tengo, porque yo llegué a aquel sitio. Hay muchas formas en las cuales el tabernáculo es sacado del campamento y no te puede esconder, mucho menos te va a alimentar. Entonces hay formas como Dios dejó. Por eso se le decía el arca del testimonio. Hasta hoy en día hay mandamientos que seguir, que al hombre no le es dado cambiar. Siempre he dicho algo. Dios no tiene legisladores. Alimentando la fe en el tabernáculo, nuestro tema. Y es interesante los materiales que se usaron
para la construcción de dicho tabernáculo. Eran materiales que Israel pudo tomar en el desierto. Cueros, por decirle algo rápidamente, porque es un tema que abarca mucho y no lo podré abarcar todo, pero quiero hacerle una aplicación para este momento y este día. Los tejones morían porque su piel servía. Las cortinas de púrpura. Había metales preciosos, como el lugar santísimo que estaba recubierto del mejor oro que tipificaba la santidad de Dios. Pero eran materiales que Israel adquirió en el propio desierto, porque a pesar que eran nómadas, ellos también cultivaban la ganadería y la cosa para poder vivir. Dios los sustentó en el desierto. Y la otra parte del material usado para el tabernáculo era producto del despojo que Israel le había hecho a Egipto debido a la mano gloriosa de Dios cuando los sacó de casa de servidumbre. Es interesante. ¿De dónde pueden venir tus materiales para que tengas un tabernáculo donde Dios pueda residir y a la vez esconderte, cuidarte ante tus angustiadores, pero también alimentarte en el desierto? Es en el propio desierto que Dios va a dar ese maná, ese material. Es en el desierto donde la fe se construye. ¿Y qué más hoy en día con el desierto que vive? El corazón que en realidad conoce, tiene, es revelada la presencia de Dios. Toma de su espíritu y su palabra le es revelada en el corazón. Estamos en un desierto, somos contados por ovejas de matadero. No solo el virus nos quiere matar, somos odiados. El mundo no nos va a aceptar y aún muchos. Esta semana estudiaba los pasajes donde la Biblia narra cómo gente, a Pablo en el Antiguo, en el Nuevo, dentro del propio pueblo de Israel, fueron odiados, cercenados, tratando de callar la voz de Dios y sus instrumentos. Ese es el desierto que vivimos hoy. Dice que habrá rumores de guerra. Vivas en África, en Asia, Oceanía, Europa, América, donde vivas, has notado que hay una escalada de tensión entre las potencias del mundo. Ese es rumor de guerra. Pero si esas potencias llegan a topar, yo creo que es posible que ya la iglesia no esté. No se sabe cómo y en qué pare, porque a veces negocian y bajan las calmas. Pero el mundo está a punto de ver el pase con el tabernáculo a la nueva Jerusalén como Israel. Allá el mar se abrió. Fueron sustentados en el desierto. Entonces, que te quede claro esa prueba, esa lucha, ese rechazo en tu familia, en la nación, en el liderazgo de la iglesia, esa economía, yo no sé que tengas, amigo que me escuchas, pero no dejes de buscar a Cristo por los atropellos e innumerables pecados que están cometiendo líderes cristianos de diferentes rubros. Eso no te da excusa a ti para no tener a Dios en tu tabernáculo y que te esconda en medio de las angustias del desierto y que alimente tu fe y que tú puedas de allí mismo tomar todo lo que necesita para construir el santuario, el tabernáculo, la morada de Cristo, que no es más que su espíritu y la palabra, que es uno. Jehová uno es. Jesucristo es Dios con nosotros. Él quiere salvarte, Él quiere revelarse a tu vida. Nadie se salva por una iglesia o porque siga líder. La salvación es individual. La palabra profética está gritando. Pero es allí donde vamos a construir
los santos de Dios un tabernáculo. Es en este desierto como Israel. Israel construyó porque iba de camino a la nueva Canaán. Y le dijeron, y aquí está todo el material. Y era parte del oro que habían dado Dios a ellos de sus opresores. No pienses que te vas a morir de hambre o no vas a tener dinero para ir al médico o para financiar la carrera de tus hijos, no sé. Dios a veces le quita a los egipcios para darnos a nosotros y no solamente mantenernos en el desierto, sino con eso construir tabernáculos para morar en medio de nuestro. Por eso esa frasecita célebre que yo siempre tengo. Satanás está condenado y vencido. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y al diablo le dijo, a mí me adora y me sirve. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en presencia de mis angustiadores. Y me va a alimentar como Israel. Ahí en el tabernáculo había recurso humano. Había sacerdotes. Había cueros, metales, telas, te repito. En el tabernáculo doy. Quizás en una vestimenta no bíblica, pero es más o menos la costumbre típica de que los que predicamos la palabra, a veces predico con corbata, a veces no me gusta saco mucho, pero somos los sacerdotes de hoy. Y ya Jesucristo murió y derramó su sangre una vez para que nosotros le oficiemos. Una de las cosas que debes orar, amigo, hermano, en cualquier lugar de esta tierra, ora para que nuestros enemigos le pase las que le pasó a la potencia de Jericó, porque hay muchos países, muchos líderes en rubro, muchas cosas que se creen poderosos, pero Jericó se la tiraba de poderoso, pero desde antes de llegar a Israel, a pesar que era un pueblo nómada y esclavo, ya estaban temblando de miedo porque conocían al Dios de Israel. Sabía quién guardaba, qué clase de tabernáculo era el que protegía a Israel, que no había pueblo ni potencia en esta tierra que pudiera pelear contra el Dios de Israel. Del pan, de la vara, Él lo creó todo, Él lo puede todo. Él estará en tu desierto haciendo milagros y maravillas, porque estamos en el tabernáculo de Él y vamos a la nueva Jerusalén. La trompeta está a punto de tocar. Prepárate, no le hagas caso a nadie. Mira a Cristo, vive para Cristo, mantén tu tabernáculo, que es el testimonio de Dios, que es Cristo morando en mí, que es una vida disciplinada por la palabra y el poder de Dios. No somos perfectos, pero hay que dar una medida y hay que tener el nombre inscrito en el libro de la vida. Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal y alimenta mi fe. Es tremendo, la fe no depende de mí, yo no me llamé. Quizás te asombres, pero en el reino de Dios no hay voluntarios y quienes se metieron porque eran buenos. En el reino de Cristo hay gente que Dios ha llamado y ha marcado, como Abraham, Moisés, Elías y todos los que tú quieras poner. Paulo. Interesante. Amigo que me escuchas, que quizás Dios te esté llamando a salvación, quizás estés pasando por un desierto muy difícil. Ahí está el material para que construyas el tabernáculo para que Dios te salve. Acepto a Cristo, clamo, mira mi angustia, derrama tu sangre, acéptame, revélame, cuídame, protégeme, aliméntame. Iglesia, hermano, quien quiera que seas tú, líder, que a veces te sientes totalmente golpeado y vejado por el liderazgo de tu rubro. Mira a Cristo. En la Biblia hay todos estos ejemplos. Eso no es nada nuevo que está pasando. Hubo un Saúl en contra de David. Hubo un Judas que acarició más la plata que a su líder. Tantos pasajes hermosos. Leamos y estudiemos más la palabra y comparémoslas con estos tiempos. El Salmo 23:5 tiene una frase muy conocida por el pueblo cristiano.
cristiano. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué hermoso. Cuando los angustiadores llegan, pero hay una mesa. En el tabernáculo había una mesa donde se ponían los panes de la proposición. Cuando tú hablas de aderezar, es una mesa muy bien preparada. No sé, pero es lo que disfruto ahorita en la carne. Cuando yo llego a un buen restaurante y comienzan a llegar los platos que pedí, esta carne, esta otra cosa, lo otro. Y el que sirve, claro que eso cuesta algo, porque por eso Dios le dio oro de los egipcios al pueblo de Israel para el tabernáculo. Pero después te dicen, y desea algo más. Y de repente te mencionan algún platito que a ti te gusta, como digamos un chupé de marisco, un platito de chupé, para los que no me conocen, una sopita, un caldo de marisco. De entrada, ese sí está para allá calientito. Mándelo. Eso es enderezar mesa. Cuando tu mesa tiene todo lo necesario y hay aún más, y tú tienes buen apetito. Hay hambre de la palabra de Dios. Hay sed del Espíritu de Dios en tu tabernáculo. El tabernáculo era para que Dios anduviera en medio del pueblo, cuidando, protegiendo, supliendo al pueblo. Por eso es que había una nube en el día, para que no se fatigaran. El desierto es difícil. Necesitamos un tabernáculo que nos proteja. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y alimentará mi fe, de manera que el desierto no me detenga, ni mis angustiadores, sean chicos, grandes, cuantos sean y donde estén. Jesucristo reprenda y les dé su merecido, quienes sean y donde estén. Por eso es que la palabra dice: yo veré la recompensa de los impíos. Dios vio que Judas, por ir tras de la plata, reventó los sesos y las entrañas y quedó muerto espiritual y físicamente. Eso le pasa a aquellos que no toman en cuenta en dónde yo estoy guardado. Por eso es que el salmista decía: me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Es interesante. ¿Qué hay en una mesa? Traiga la colación estos días. En una mesa hoy en día se sirve la comida y está la familia comiendo. Dios va a aderezar esa mesa para que el justo no puede morir de hambre si no es la voluntad de Dios. Si es la voluntad, recuérdate de Elías y de tantos otros. En una mesa hoy en día se reúnen grandes magnates, se reúne la familia para negociar las cosas que podemos tener y cómo vamos a seguir avanzando en el desierto de esta vida. Todo se hace en una mesa. En una mesa a veces me pongo a teclear y a estudiar y a redactar para poder subir la prédica. Él va a enderezar mesa en el desierto. Él va a proveer todo eso. Así como nuestros enemigos se reúnen para planificar nuestra reunión, nuestra destrucción. Yo me reúno con Dios para planificar las destrucciones de ellos, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Yo me sentaré a la mesa a estudiar la palabra, y también me sentaré a la mesa con un buen plato de comida para nutrir mi cuerpo y tener fuerzas para predicar la palabra de Dios. Él endereza mesa en el desierto. Y tenía otra cosa esta mesa: aceite, símbolo de la unción y el regocijo. En este desierto hay unción, que es presencia de Dios, y también hay regocijo en medio de las pruebas y luchas. No dejes que nada entristezca tu vida. Que
tus enemigos te vean siempre contento, feliz y bendecido. Y algo he comprendido y lo he visto y lo he vivido por la gracia de Dios. Y cuando nuestros enemigos miran nuestras bendiciones, le pasa igualito a los que apedreaban a Esteban. Hasta les crujen los dientes y sienten envidia y rabia porque nos quieren ver destruidos, con el pie de ellos en nuestro cuello y la cara en el polvo. Pero Dios, por el contrario, endereza mesa en el... Levántate, hijo, tú estás guardado en mi tabernáculo. Hay pan para ti, hay presencia, hay aceite y hay una copa que rebosa, tipo de la abundancia. Israel tuvo abundancia de maná, abundancia de agua, abundancia de codornices. Sus zapatos no envejecían. En este tiempo Dios estará en el tabernáculo guardándome y yo tendré abundancia de todo lo que necesito. Para el espíritu, para el alma, para el cuerpo, para mi familia, para el ministerio. Quien quiera que seas tú y tu lugar donde te mueva, habrá abundancia. Estos días hablaba con alguien que le dio COVID y dice, ahora es que tengo comida. Me mandaron una bolsa me mandaron una bolsa al otro. Y me conmovía, confesaba que de lo cual aceptó a Cristo, ella ha visto cómo la abundancia ha llegado. Dice, antes de la quincena no me alcanzaba lo otro, pero ahora yo no aguanto a comerme toda la comida que me mandan. Y era un lío el pasaje para ir al trabajo. Ahora yo voy así, agua. Yo le decía, comparas la vida de lo cual aceptaste a Cristo con la vida. Dice, sí, es otra cosa. Yo le doy gracias a mi Dios. Acepta a Cristo, amigo que me escuchas. El problema en el desierto está el material para construir el tabernáculo que te va a guardar, te va a alimentar y te va a suplir. Algo más pasaba en el tabernáculo. Había nube, había sol. Porque cuando un rebaño está atravesando un desierto, por lo general la arena, las oleadas del viento y el desierto comienzan a borrar el camino por donde el rebaño pasa. Nosotros somos ovejas en medio de chacales, de lobos, de víboras del desierto. Y a veces dentro de la iglesia, a veces ocupando liderazgo. A veces quieren cerrar la boca del que predica la verdad y tiene consagración. Y eso no es nuevo, eso está tipificado en la Biblia. Por eso el salmista decía, Él me esconde. Pero como quiera, a veces el desierto nos tiende a desenfocar y como que perdemos el camino, pero habrá un pastor que se llama Jehová de los ejércitos, Jesucristo, un solo Dios, que va a estar con la nube, que va a estar con el fuego en la noche, que va a tomar su vara y va a ir adelante y detrás del rebaño. Este es el camino, andad por él, iglesia, hermano, amigo, quien quiera que seas. Porque Dios es omnipresente, está en todas partes. Él lo llena todo. Los ángeles caídos no son, el único omnipresente es mi Cristo, Jesucristo, Emmanuel, Dios conmigo. Y Él mora dentro de mí, yo soy su tabernáculo. O sea que Dios me esconde en mí mismo, así como escondió a este varón que quiso verle la cara, pero lo metió en la piedra que es Cristo y lo tapó con la mano porque no había quien pudiera ver la presencia de Dios. Así es como escondió a Elías, así como escondió a Pablo y hasta lo bajó por aquella java para de manera que no, y descubrieron también la tamalada que tenían los enemigos para matar a Pablo. Hermanos, Dios siempre nos esconderá. El desierto nos puede borrar el camino. Puede haber brujas, puede haber demonios, puede haber enfermedad, familias en contra, líderes en contra. Yo soy testigo de a veces de la corrupción que hay en el liderazgo y cómo a veces somos avasallados. Pero a mí no me salva un rubro, puesto los ojos en Jesucristo. A mí me salvó Cristo. Cuando yo llegué a algún rubro, ya yo era un hombre que conocía y había sido salvo con la mano poderosa. Acepta a Cristo. Yo quiero hacer mucha énfasis en el amigo, la amiga que me escucha y está mirando todo
el testimonio que hay en las noticias de los rubros y de gente que se llama ser evangélica, pero de evangélica no tienen nada. Cuando no se guarda el arca del testimonio, Dios se aparta. Moisés sacó. Inmediatamente me sacas el arca de aquí, porque esta gente son unos pecadores, unos idólatras del dinero, de la moral. No hay quien haga lo bueno. Los líderes no toman autoridad sobre el pecado. Sácame el arca, Aarón, te portaste mal. Que hay que consagrarse si queremos. No es cualquiera que es guardado en el tabernáculo y alimentado su fe. Debe haber, no somos perfectos, pero siempre debe haber un peso de testimonio. Hay pecados de muerte que la Biblia dice: ni pidas por ellos, ni te juntes, ni hables de lo que hacen ellos. Eso es Biblia. Él apacentará su rebaño en su brazo, dice Isaías 40:11. Por eso es que Él me esconde. ¿Quién podrá tocarme si la diestra de Dios, los ángeles de Dios, las promesas de Dios, su llamado, su espíritu, su revelación está sobre mí? ¿Quién podrá tocar el ungido de Jehová? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Corre a arreglar cada día mejor ese tabernáculo. De repente ya tengas que cambiar alguna de las cortinas de tejón. De repente ya hay que cambiar el pan de la mesa de proposición. De repente ya tienes que cambiar el agua del lavacro. Oh, que es el espíritu. De repente, oye, que no te pase como cuando el sacerdote entraba y las campanitas dejaban de sonar. Era porque el sacerdote había muerto. Que siempre la brisa, que siempre el movimiento, las campanitas estén sonando, porque tú estás en el tabernáculo totalmente dando el incienso agradable a Dios. Y Dios está diciendo: bien, hijo, ven sacerdote, qué bonito estás oficiando. Plin, plin, plin la campana, porque hay vida, porque hay espíritu de Dios. Antes eran ovejas descarriadas, dice Primera de Pedro 2. Ahora no. Concluyo con esto, tuviera más que decirle. Vivamos cada día en la presencia de Dios. Que el testimonio del Espíritu Santo realmente se sienta y habite en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Que vivamos en ese tabernáculo con Dios como el símbolo que casi todo ser humano tiene y conoce. Padre e hijo, mis hijos viven conmigo, comen de mi plato, todo retorna en torno a mí hasta que ellos puedan gran. Esa es la relación que Dios quiere. Ten ese tabernáculo, ten ese Espíritu Santo, ten esa relación de padre a hijo. Los que hemos criado sabemos lo que nos esforzamos para que un hijo tenga todo lo suyo. Y cómo cuidamos que les vaya bien y cómo salimos a defenderlo en cualquier. ¿Qué no hará el que lo puede todo, lo sabe todo, está en todas partes, lo creo todo, y que su palabra profética se está cumpliendo? Alimentando la fe en el tabernáculo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el nombre de Jesucristo, toca corazones, restaura vida, liberta vidas, liberta a un líder cristiano. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa esta palabra, impacta con el testimonio tuyo en ellos. Escóndenos en tu morada, en tu santuario, en tu tabernáculo, por la sangre del nuevo pacto, en el nombre de Jesucristo. Un toque y ministración de presencia de Dios. Y toma un lugar y plántate a clamar a Dios en el nombre de Jesucristo. 1000 bendiciones multiplicadas por 1.000.000, amados hermanos.